Muy buenas tardes, bienvenidos a Nos Cogió la Noche en esta emisión meridiana. Qué bueno acompañarlos nuevamente hoy, en este lunes 4 de febrero, para llevarles las noticias más importantes de los hechos que se han presentado en las últimas horas en la ciudad de Medellín. Y regresamos como lo teníamos el año anterior a nuestra habitual hora de información. Habíamos disminuido nuestro tiempo, pero nuevamente tenemos un espacio de 1 hora para contarles todos los hechos más importantes del departamento de Colombia y de nuestra ciudad. También es más tiempo para poder interactuar con ustedes, para estar conectados a través de nuestra cuenta de Facebook Live, que está activada, y que ustedes a través de este medio también pueden interactuar con nosotros. Hoy en la mesa me acompañan Julián Camilo Barrientos, Miguel Ángel Morán y José Fernando Gil. A todos ellos, bienvenidos. Gracias, Tuber. Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, y comencemos contándole a nuestros televidentes sobre la noticia importante que se produjo el fin de semana sobre el abatimiento por parte de la Fuerza Pública de alias Gentil Duarte. Recordemos que Gentil Duarte era uno de los hombres que comenzó en este proceso de paz, pero que en el camino ya se decidió retirarse. Como disidente de las FARC quedó allí comandando algunos bloques, y pues en las últimas horas el gobierno nacional entregó detalles de lo que fue la operación que permitió dar justamente allí con el bombardeo de su estructura y darlo de baja por parte de la fuerza pública. El comandante del ejército, también el presidente de la República, Iván Duque, así como el ministro de Defensa, esta mañana se reunieron y entregaron algunas declaraciones a los medios de comunicación para entregar detalles de lo que fue este bombardeo, y escuchemos lo que dijo el primer mandatario de los colombianos. El resultado fue haber dado de baja a un criminal como alias Rodrigo Cadete, y también desmantelar gran parte de su estructura criminal y confiscar importante material que se iba a destinar para cometer actos criminales y actos terroristas. Esta operación es una operación de trabajo conjunto, efectivo y contundente. Alias Rodrigo Cadete desde hace más de 1 año venía creando estructuras que se estaban nutriendo además del auspicio de algunos sectores cercanos a la dictadura de Venezuela. Este criminal, alias Rodrigo Cadete, tenía en su prontuario haber sido uno de los promotores y líderes de la toma de Mitú, que llevó al asesinato de decenas de policías. También estuvo en ese ataque terrorista hace más de 16 años en Miraflores. Venía trabajando temas de reclutamiento de menores, operaciones de narcotráfico y terrorismo. Y justamente allí, hago una corrección, ahorita les decía Gentil Duarte, no, Rodrigo Cadete, justamente fue la persona que fue dada de baja por el ejército en esta operación, que nos entrega detalles el presidente Iván Duque, y hacía referencia justamente a Gentil Duarte porque allí el presidente de la República le hizo una dura advertencia, le dijo que ya estaban tras él. Y es que con este operativo, las autoridades que incautaron armamento, importante documentación y algunos equipos de comunicación, también como computadores, lograron allí establecer algunos movimientos de estos grupos que operan como disidencia, operan integrados, y que, como les decía hace un momento, están tras la pista de Gentil Duarte, y fue la advertencia que el primer mandatario le hizo a esta persona, y esto fue lo que le dijo. No tenemos ahí el full del presidente, pero ahí está la advertencia que se le hace justamente a esta persona, le dice que van tras él. ¿Quién era este señor Rodrigo Cadete? José Fernando, mire, él justamente fue un comandante, o era un comandante, o más que, como se le dice, por ejemplo, en el caso de la policía es operativo, pero acá es militar, quien dirigía, como todo ese accionar militar de ese bloque sur de las disidencias de las FARC.
tenía enlaces incluso con alias Guacho y también como con Gentil Duarte. Entre ellos organizaban las comunicaciones, él se encargaba de la producción de la droga más como al interior del país, al centro del país, y luego este Gentil Duarte era quien se encargaba con alias Guacho también de enviar la droga hacia el exterior. Utilizaban dos rutas, una que era por el Pacífico y la otra que era sacaban la droga por Venezuela, la enviaban a España y la enviaban a Estados Unidos. A mí me ha quedado una duda y es que se me generan ciertos interrogantes sobre estas personas que están dando de baja con el gobierno del presidente Iván Duque, y es que estas personas, por ejemplo, como alias Guacho, se están llevando mucha información que puede ser utilizada para otras investigaciones. No sé si el método sea dar de baja o si puedan ser de pronto estratégicos en más bien capturarlos y que sirva para esas investigaciones. Yo no sé ustedes qué piensan de eso, tal vez si de pronto el gobierno podría implementar otros planes de acción frente a esos operativos. Lo que pasa, Julián, es que esos son operativos que se hacen y son dados de baja en ese sentido. O sea, no se puede empezar, o es muy difícil de pronto para las fuerzas militares no darles de baja para poder capturarlos y sacarles información. Yo creo que aunque puede manejar esa estrategia, es muy complicado. Y más cuando son personas que están al margen de la ley en el monte y llevan tantos años delinquiendo, armadas, que no es tan fácil como coger a una persona en un centro urbano, por ejemplo. Por ejemplo, con el lado de alias Guacho, que dicen que en el momento del operativo había una persona que estaba allí infiltrada del gobierno, porque entonces no se anunció para que el operativo hubiera sido de una forma diferente. No sé, a mí me quedan como ciertas dudas en ese caso. Pero es que mire, Julián, igual los capturan y no cooperan con la justicia, no le ayudan a las autoridades y no revelan la verdad. Entonces quedan las mismas. Para que es difícil, como le decía Miguel Ángel y como lo decía José Fernando Gil, capturarlos porque están en el monte, porque son situaciones muy complicadas para que lleguen las tropas. En la ciudad de pronto uno desde acá lo ve muy fácil, pero prácticamente la única manera de llegar a ellos es por la vía aérea, y mientras desembarcan hombres ellos se enteran, se dan a la fuga y tienen muchas maneras justamente de hacer eso. Entonces por eso estos operativos sorpresa que permiten que los den de baja. Y si usted analiza prácticamente, por ejemplo, los grandes golpes que se le ha dado a estos grupos delincuenciales han sido en su mayoría, yo diría en un 80%, es porque dan de baja a estos hombres, a estos cabecillas, porque es muy difícil para las autoridades capturarlos. Los que han sido capturados es porque han estado en zonas urbanas que ya les hacen un cerco, que tienen inteligencia y los capturan en las ciudades, pero usualmente cuando están en el monte, pues casi siempre los dan de bajas porque les organizan en una operación militar y mediante bombardeos es la única manera que pueden llegar a ellos. Duerbe, le cuento, Rodrigo Cadete, de 52 años de edad, se desempeñó como cabecilla del Frente 16, José A. Páez perteneció al Frente 39, Joaquín Ballén, y llegó a ser jefe del Frente 27. Se le atribuye ataques a la policía en Miraflores, Guaviare, ocurrió el 4 de agosto del 98, y así como su participación en la toma de Mitú el 1 de noviembre del 98, donde fueron asesinadas 15 personas y más de 45 uniformados. Se lo califica como el más sanguinario de estas disidencias de las FARC. Pues yo considero que es un buen mensaje para las disidencias, y de hecho el gobierno creo que antes estaba demorado en comenzar nuevamente con estos operativos para permitir el cerco, la captura o darlos de baja a quienes estén al margen de la ley y quienes no decidieron acogerse justamente al proceso de paz. Ya ustedes se lo saben y hemos venido comentando, muchos de ellos han tomado la opción de irse para las disidencias, para los frentes del ELN, otros han quedado como disidentes y han creado sus propios grupos de narcotráfico y están delinquiendo por su propia cuenta. Se estima que son cerca de 2.500 disidentes los que están regados por todo el país, a lo largo y ancho del país. Entonces creo que hacía falta que iniciaran estos operativos justamente para demostrarles que no es charlando, que con el Estado debe ser mano dura. No sé. Y bueno, pensaría uno que eso es lo que deberían, o la misma suerte que deberían correr los líderes del ELN, también, si en realidad el gobierno quiere que en algún momento se sometan a un proceso de paz serio. Porque yo soy de los que considero que las FARC en su momento se acogió a este proceso de paz fue por las bajas que recibió fruto de la lucha que vivió sobre principios de este siglo. Y el ELN se había acogido a un proceso de paz, han dado muestras de no estar muy dispuesto a continuarlo, pero en realidad no se ha dado ninguna gran baja de un jefe del ELN. Entonces, en esas condiciones es que claramente uno ve que
las mesas o los diálogos no van para ninguna parte. En alguna medida tendría que haber sometimiento y presión del Estado a estos actores armados para que ellos en realidad tengan una voluntad de someterse a unas condiciones de acuerdo y de diálogo. José, pero creo que con el ELN va a ser mucho más complicado. Si bien el ELN tiene pues sus frentes que operan en las montañas de Colombia, también tienen mucha gente distribuida como en las zonas urbanas, y ellos están más como en las zonas urbanas de los municipios. Es más difícil por un lado atacarlos, pero es mucho más fácil también hacer la inteligencia, y eso es lo que tiene que justamente afianzar la fuerza pública, la Fiscalía y la Policía, el tema de la inteligencia, y comenzar a dar los golpes contundentes que permitan que el ELN se doblegue y tenga que sentarse con el Estado justamente a negociar, como le decía usted. Esa fue una de las estrategias que funcionó con las FARC, así las FARC digan que no fueron derrotados militarmente, sí se vieron muy diezmados. No fueron derrotados, pero sí fueron muy sometidos en alguna medida. Sí, sí, porque si esto hubiera continuado como veníamos después de pronto del gobierno del presidente Pastrana, seguramente se hubieran tomado el poder por las armas y fuera otra la historia. Bueno, cambiando de panorama, Miguel Ángel también nos tiene información sobre el Bajo Cauca antioqueño, que es un punto del departamento donde se encuentran varios grupos delincuenciales, el ELN, los Caparrapos, el Clan del Golfo, y es un territorio del departamento que está siendo vigilado con lupa desde el gobierno nacional por todos los problemas de orden público. Cuéntenos, Miguel Ángel, usted estuvo hoy en la 7ª división hablando con el comandante del Ejército. ¿Qué les manifestó? ¿Cómo está la situación allí en el Bajo Cauca antioqueño? Se vienen haciendo operativos y trabajos de recuperación del Bajo Cauca con el fin de generar estabilidad nuevamente. Usted sabe que, como usted lo decía, se está generando una disputa por ese territorio entre disidencias de las FARC, Clan del Golfo y Caparrapos, por ser una zona estratégica y también por la utilización de la minería ilegal. Pues el comandante Juan Carlos Ramírez de la 7ª división nos explicó cómo está en este momento la situación del Bajo Cauca antioqueño. El Bajo Cauca sigue siendo una región de interés criminal, porque genera rentas ilegales para los grupos armados organizados, renta ilegal de la minería ilegal o extracción ilícita de yacimientos mineros y la renta que se mueve alrededor del narcotráfico. Recordemos que de todas las hectáreas sembradas de coca que tiene el departamento de Antioquia, estos hectáreas están focalizadas en el Bajo Cauca. Donde hay coca, hay violencia. Donde hay coca, hay crimen, porque hay homicidio selectivo, hay disputa por el territorio, disputa por la renta ilegal de la minería ilegal y de la coca en toda su cadena del narcotráfico. En el trabajo y operativos que está haciendo el Ejército de Colombia, se está generando también más de 180 órdenes de captura y se espera que para el 1 de marzo o más tarde el 1 de abril se retome el control sobre esta zona para empezar los trabajos sociales, todo ese trabajo social que tiene que generar después de generar todas las operaciones militares. Pues hablamos también con el director encargado de Fiscalías de Antioquia, quien nos informó cómo se está manejando todo este proceso de capturas por parte de la Fiscalía. Se ha recolectado la información concretamente con relación a 180 órdenes de captura para materializar en el Bajo Cauca, en lo que corresponde al Clan del Golfo, Caparrapos y disidencias del FARC y del ELN. Pues este es el trabajo arduo que está haciendo el Ejército Nacional de Colombia y se espera, como le decía, que en un mes y medio se genere como todo este trabajo social para toda esta zona del Bajo Cauca antioqueño que tanto lo está esperando también. Zona del Bajo Cauca que hasta la fecha deja más de 250 personas que han sido desplazadas y que han llegado a la ciudad de Medellín justamente a la personería y al gobierno municipal pidiendo ayuda porque la situación allí en el Bajo Cauca es bastante complicada. Y es que dicen ellos que se sienten atados de pies y manos porque hay muchos grupos delincuenciales allí operando y que los quieren de pronto señalar y que buscan señalarlos o vincularlos con alguno de estos grupos por el simple hecho de que pasen por sus viviendas o que van y pidan algún favor y ya los están señalando, y por eso se da este desplazamiento masivo que también ha puesto en alerta al gobierno nacional y departamental, porque desde la Personería de Medellín nada más la semana anterior se hacía un llamado para que el gobierno nacional tomara allí acciones más contundentes que permitieran frenar este desplazamiento que el año anterior solo en la ciudad de Medellín pues se recibieron a cerca de 5.000 personas
fruto del desplazamiento. José Fernando, ¿qué otra opción va a tener uno en un municipio donde tenga 4 o 5 grupos al margen de la ley? No haya muchas posibilidades, donde sea el tema de la droga, la gente se tiene que ir para algún lado, porque si no, o es la droga o tomar parte o morir ahí en esta situación. Estoy de acuerdo con usted, Hugo. Bueno, vamos a una pausa, un corte, ya regresamos con más información aquí en Nos Cogió la Noche. Y antes de ir con información un poco más regional, más de acá del Valle de Aburrá, pues vamos a ver quiénes nos saludan, quiénes participan a esta hora a través de nuestra cuenta de Facebook Live. Miguel Ángel, que se mantiene allí muy pendiente de todos los seguidores y de las personas que están participando. Miguel Ángel, ¿quiénes están conectados a esta hora con nuestra señal de Facebook Live? Duber, nuestro fiel televidente Ian Acá Restrepo nos saluda, buenas tardes. Paula Andrea Londoño Zuluaga y saludos desde Bello, excelente mesa de opinión. Ingrid Villa, también fiel televidente, buenas tardes a todos. Silvia Rosso dice, buena tarde, ellos prefieren morir antes que hablar, refiriéndose al tema que proponía Julián con respecto a la captura y posterior dada de baja de algunos. Cadete. Sí, señor. Y Rubén López pregunta si Lili solo está en la tarde. Recordemos que Lili tiene los programas martes y jueves y a las 5 de la tarde también la pueden encontrar en Nos Cogió la Noche. Así es, yo estoy lunes y miércoles, Liliana está martes, jueves y algunos viernes pues nos vamos turnando entre ella y yo, pero eso es toda la mesa de trabajo. Está muy puntual todos los días a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, analizando a más profundidad todos los temas del día y con invitados, por supuesto. Nuestra emisión de noticias, que es a las 6:30, Cosmovisión Noticias, para que ustedes mantengan muy bien informados, toda una franja informativa que les permite a ustedes estar al tanto de lo que viene sucediendo en el Valle de Aburrá. Y es que a propósito del Valle de Aburrá, pues les quiero contar que ayer, en horas de la tarde, se presentó el rescate de 3 personas que estaban secuestradas al interior de una vivienda en el barrio Calasanz. La historia es muy particular porque estas personas, pudieron llegar a rescatar a estas personas porque uno de ellos, a través del balcón, tiró un reloj con una nota donde manifestaba que estaban secuestrados. Los vecinos pues le dieron aviso justamente a la policía, quien logró entrar a la vivienda y efectivamente corroboraron que tenían a 3 personas detenidas justamente porque estaban presionando para que pagaran una suma por unos negocios lícitos. Pero que sea el comandante de la policía, el general Eliezer Camacho, comandante de la Metropolitana, que nos entregue detalles de lo que fue este operativo que permitió la captura de 3 personas, así como la incautación de varias armas de fuego. Inicialmente, un ciudadano lanza un reloj donde hay una nota que dice que lo tiene secuestrado desde hace 3 días y el apartamento en que se encuentran. De inmediato el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante reacciona, llega al conjunto, ingresa y llega al apartamento que supuestamente están las personas secuestradas. Allí logra capturar a 3 personas, incautación de 2 armas de fuego, un revólver, una pistola con silenciador, e igualmente 3 personas liberadas que se encontraban privadas de la libertad 3 días antes. De acuerdo a la versión inicial, se trataría de un cobro de cuentas por comercio legal, que debían 350 millones a un comerciante y este a su vez estaba presionando para el pago. Dentro de las actividades que se realizan por la rápida acción de la Policía Nacional, uno de los delincuentes se lanza por el chute de basuras, tiene una lesión en un brazo y posiblemente es capturado. Igualmente en el apartamento se encontraba un perro pitbull, el cual ataca a uno de los secuestradores, quien también tuvo necesidad de ser atendido en el centro médico. Ahí está José, ahí están compañeros, pues cómo se tiran los ladrones, de los presuntos secuestradores por un chute de basura. Al mejor estilo de una película. Es que eso no le cae a uno en la cabeza, pues yo digo, uno está en una situación de esas, si ve que llega la policía se deja capturar, pero definitivamente los delincuentes se aprovechan de todo. Pero o sea, el hecho tiene muchos datos curiosos, o sea, que la persona avise lanzando un reloj con una nota, también es curioso. Pero seguramente les habían quitado el celular.
Pero los tenían retenidos, llevaban 3 días retenidos allí en la vivienda. Es que llevaban 3 días Entonces, retenidos. seguramente en ese, esperando que llegara el dinero, no tenían celular, pero seguramente sí un papel con lápiz, lapicero. De todas maneras. Y comenzaron a escribir y lanzaron el reloj justamente dando aviso a los vecinos para que diera aviso a las autoridades. Y estaban exigiendo, era un pago de una mercancía que venía de Buenaventuras, que es la primera hipótesis que se está manejando, y se está mirando si esa mercancía tenía procedencia legal o ilegal, pero era como un pago de estos que tenían que hacerle a esos secuestradores, que se estaba como ahí como embolatado. Pero aparentemente era como una actividad legal. Pero aparentemente. Aparentemente, pero no entiende uno cómo a quién le debían. Después de que le den una plata, terminó convirtiéndose en un secuestrador. ¿Cómo contrata a unas personas para que secuestren? José, pero es que mire, eso es más común de lo que uno creería. Acá en los barrios de Medellín... Y sabe, pero faltaría entonces que detengan a esa persona. Claro, y ya está entre la pista de él. Ya está entre la pista, justamente nos decía el comandante, que ya tienen claro quién es la persona a quien le debían el dinero. Pero le decía yo, José, que eso es como más común de lo que parece en Medellín. Porque si usted se va por cualquier comuna, los muchachos del barrio, como les llamamos vulgarmente, los de la moto, si le deben algún dinero, mandan a los de la moto a cobrar, ¿cierto? Entonces mire que es una actitud muy frecuente y es muy cultural de acá de Medellín, que yo no voy y cobro, pero yo sí voy y mando quien cobre. Tristemente, y sabe, yo por lo menos lo he llegado a escuchar, no es que yo pago vacuna, entonces yo mando a los que les cobro la vacuna, que ellos sean los que arreglen la y muchas veces terminan capturados ellos mismos, que ni siquiera tienen nada que ver ahí, entre comillas, pues. Sucede mucho con el tema de los arriendos de las viviendas, de los locales, la misma vacuna, que la gente pues envía, cuando no pagan, envían a los de la cuadra, no acuden a las autoridades, porque es que las autoridades hay veces son muy demoradas. Entonces, supongamos, en un arriendo de una vivienda, usted va a una inspección de policía porque no le pagan su arriendo, porque no le quieren desocupar su vivienda, y eso lleva un proceso que se puede demorar hasta 2 y 3 años. Si la persona no quiere desocupar su casa, su apartamento, mientras desocupa, usted pierde ahí esos 2 o 3 años. Mientras que si usted manda a los de la moto, lo que tienen que hacer es desocupar en 2 o 3 días, ¿cierto? Entonces miren cómo funcionan las cosas. Pero imagine cómo está nuestra mentalidad, que ante un cobro que puede ser legal, acudimos a lo ilegal por esa carencia del Estado, porque eso a la postre es la demora, falta de presencia del Estado. Sí, total, en José. Casi todas las ciudades y regiones de nuestro país. Y la falta de credibilidad que se tiene con las autoridades. Mire que preferir llamar a los de la moto que llamar a las autoridades es falta de credibilidad que se tiene hacia la y es para todo, competente. Y es para todo, José Fernando. Mire, justamente este fin de semana me comentaban unas personas allí, esto es como el sector de Belén, Las Violetas, que las bandas delincuenciales en estas zonas, las personas que son sorprendidas, por ejemplo, algún escándalo en vía pública, lo que hacen es que les aplican el código de policía, pero son los muchachos de la cuadra. Son las bandas delincuenciales. Y los ponen a pagar vacuna de 200 o 300 mil pesos por el escándalo en vía pública. No se ve ya ahora como se veía antes, que hacían ir la gente de los barrios, porque ya no es negocio. Lo que hacen ya las bandas es que, bueno, usted protagonizó un escándalo público, tuvo un problema con alguien, vengan, los llaman a los dos y me van a pagar esta vacuna por el escándalo público. Cuando se supone que debería de ser la autoridad quien estuviera ahí, justamente actuando, imponiendo esa sanción al código de policía y no las bandas ni los grupos al margen de la ley. Que el código de policía se convirtió en una nueva renta ilegal para los grupos delincuenciales. Un respaldo. Increíble. Otra renta. Eso es lo que está sucediendo. Renta a los grupos delincuenciales. Desafortunadamente, José, usted lo dice, la mentalidad que nosotros tenemos es acudir a la ilegalidad para de pronto solucionar algo legal. Pero la falta de operancia del Estado, la falta de presencia del Estado hace justamente pues, que la gente tenga que recurrir a lo ilegal. Vamos a cambiar de información, otro plano de la información, porque Julián también nos tiene otros hechos noticiosos el día de hoy. Mire, Eduardo, le cuento a usted y a los televidentes que precisamente el gobernador se refirió esta mañana frente a lo que está ocurriendo en el municipio del Bagre, donde recordemos el año pasado el alcalde fue destituido por algunos problemas jurídicos que se le presentaron y pues... No, eso sí, espere, Julián, eso es vergonzoso lo que pasó allí en el Bagre, no con el alcalde que destituyeron, sino con la alcaldesa
que ahora quedó como encargada. Así es. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que el gobernador de Antioquia pidió una terna para poder elegir a la nueva alcalde o al nuevo alcalde de este municipio, y participaron 3 personas, entre ellas una mujer que fue la que ganó este concurso. Ella es María Yolima Madrigal. Resulta que pues en estos últimos días se filtró una firma que esta señora hizo, donde ella firmaba 300 millones de pesos que estaba obligada a pagar si lograba ser alcalde del Bagre. Esta persona pues aceptó que sí había firmado ese documento, que ella precisamente había hecho... Una letra de cambio. Exacto, que sí se comprometía, si llegaba a la alcaldía, pagar esos 300 millones, pero que esas otras 2 personas que estaban en esa terna también habían firmado esa misma letra. Entonces el gobernador de Antioquia entregó declaraciones esta mañana sobre lo que está pasando allí, y pues nos dijo más o menos qué es lo que va a pasar a cargo de la Contraloría con estas personas y sobre todo con la alcaldesa encargada. Es vergonzoso que para que a una persona lo propongan para nombrarlo alcalde encargado, al escondido estén firmando cuentas por pagar después. Un alcalde que se ganará 4 o 5 millones de pesos, ¿cómo hará para pagar y desembolsar 300 millones de pesos? Casi que lo están empujando a usar dineros públicos indebidamente o a ser corrupto. Eso es muy, muy lamentable, y esa es una medida que tiene que ser analizada a fondo por la Fiscalía, por la Procuraduría. Yo le estoy hoy pidiendo al señor Procurador que dentro de toda la autoridad legal que tenga, suspenda esta alcaldesa. Bueno, dijo el gobernador que esta persona pues, manifestó que en este mes empezaba a hacer el desembolso. Uno no entiende, lo que dice el gobernador es cómo una persona que se gana 4 millones va a ser para responder por 300 millones de pesos. O sea que la corrupción debe ser mucha la que le toca hacer para poder llegar a pagar esa cuenta. Corrupción campante y rampante, como dice el dicho José Fernando. Julián, y la pregunta que queda, esta persona y las otras 2 personas de la terna, ¿a quién le firmaron la letra? Pues mire, o sea, ¿a quién le quedaron debiendo esa plata? José, pues esa es la buena pregunta para las autoridades, y ellos tienen que investigar qué es lo que está pasando al interior del partido, que es Opción Ciudadana, porque fueron ellos los que avalaron que esta terna se consolidara. Entonces son ellos dentro de ese mismo partido los que tienen que mirar a ver qué es lo que está pasando, o si es que todos dentro del partido están contaminados con esa corrupción que está pasando allí en el municipio del Bagre. Que miren la dirección del partido, porque es una terna de 3 personas que pertenecen al mismo partido. Sí. Las 3 personas supuestamente firman una letra de cambio por 300 millones de pesos. O le firmaron la letra a la persona que escogió la terna. También puede ser. Pues queda la duda, el interrogante. No, pero es que el que escoge la terna es el mismo gobernador. O sea, y fue el gobernador. Los nombres que entrega el partido. Sí, exacto. Pero ¿quién elige en el partido los nombres? No, ya entre el mismo directorio. El directorio ya selecciona a quién puede enviar. Se clasifica, eso ya son movimientos políticos, y el directorio es el que presenta. Debe ser el director, quien tendrá que responder por este vergonzoso hecho, es el director de ese partido allí en el municipio del Bagre. Y José Fernando, ¿qué le está pasando a la política de este país? Es que, mire Barbosa. Exacto, Yalí. Mire el Bagre, mire Yalí. No, le cuento. Pasa a todo nivel acá. Le cuento, mire, Yalí, Cáceres, el caso de Bello, Envigado, Barbosa, son casos que dejan muy mal parados a la política en Antioquia. ¿Y sabe qué los decía? Alcaldes en Antioquia, esos municipios antioqueños que están llenándose de falsos contratos, de corrupción, y que está dañando la imagen de esta región. Y que pasa a todo nivel, o sea, en las grandes ligas, tanto con los Imagínese, José, casos si eso es un municipio conocidos pues con contratos del Estado y las empresas más grandes de la nación, y con los pequeños municipios. Si eso es un municipio pequeño, ¿qué no pasa con municipios más grandes? Por ejemplo, mira, hablaba este fin de semana la doctora Tatiana Gutiérrez, que ella es la alcaldesa encargada en este momento allí de Barbosa, y decía que le daba tristeza cómo encontró el municipio. Más de 13.000 millones de pesos el desfalco a este municipio. O sea,
Y ¿sabe qué es la cosa? Que en estos momentos nadie quiere asumir esa alcaldía de Barbosa precisamente porque es que hay tanta corrupción que ninguno se le quiere medir a ese puesto. Incluso la que está ahorita como alcalde encargada dijo que ya en esto termina sus labores y chao, porque realmente ella dice que ese municipio no hay con qué cogerlo. Pero es que no es que nadie quiera asumir la rienda, sino que es que el partido de la U le dio la espalda al municipio, los eligieron y ya, como se presentó el hecho de corrupción, ya nadie le quiere dar la cara a los ciudadanos allí en el municipio de Barbosa. El gobernador dijo que este fin de semana iba a nombrar a alguien ya para que terminara allí el periodo, pero aún no se produce la noticia. Imagínense, estamos hablando de un municipio que está a 20, 30 kilómetros de Medellín. ¿Qué iremos en las regiones apartadas del departamento? Ahora, ¿qué no pasará? Liliana, nuestra compañera que es de política y que maneja todas esas fuentes administrativas, nos dice, la terna la envía el partido y el gobernador escoge de las opciones, más no el gobernador es el que escoge la terna. Así es. Entonces el gobernador pone un alcalde provisional mientras elige. Entonces, para como aclarar esa situación. Muy bien, vamos a un corte y cuando regresemos tenemos muchísima más información. Y les recuerdo que a todos nuestros televidentes, que si se perdieron algún fragmento de nuestro programa, ya sea en esta emisión central o en nuestra emisión meridiana a las 12:30 o en nuestra emisión central a las 5 de la tarde, es muy sencillo, ustedes se pueden ir a nuestra cuenta de Facebook, allí están todos los programas, los tenemos fragmentados, o si quiere ver el programa completo, sin interrupciones, se puede ir también a nuestra cuenta de YouTube y allí se suscribe y le llegan todos los días los programas que pues nosotros hacemos acá en Nos Cogió la Noche. También tenemos más información, vámonos Julián, también con las cartas que le manda el señor gobernador al presidente de la República, porque el gobernador de Antioquia es famoso justamente porque le escribía mucho al expresidente Juan Manuel Santos y ahora le está escribiendo al presidente Iván Duque, le responde esas cartas, no le responde. ¿Qué ha dicho el gobernador? Pues mire, Eduardo, le cuento que la última carta precisamente que le envió el gobernador al presidente tiene que ver con la legislación de la minería en el departamento de Antioquia. Resulta que pues él dice que los mineros ancestrales están siendo desplazados de sus lugares, de sus zonas por estos mineros legales, porque a ellos son los que les dan los territorios, pero se les olvida que estos mineros ancestrales llevan más de 200, 300 años ahí bajo sus labores y pues no están siendo tenidos en cuenta, entonces son los más perjudicados cuando llegan estas grandes empresas a ubicarse en esos territorios. Él le manda una carta y le pide pues que se analice esta situación y que busquen medidas para pues mediar frente a esta situación y miremos qué es lo que dice precisamente sobre este tema. Pero todas las cartas, por ejemplo, al presidente Duque, como está tan nuevo, no le he mandado sino como 3 o 4 cartas, pero todas han sido respondidas, todas me llaman y me comentan que están de acuerdo con este problema. Son cartas para construir país, para generar política. Aquí es muy fácil que un político por ahí diga, yo apoyo a los mineros pequeños, pero no pasa de palabras. Esa era la respuesta que daba el gobernador frente a las cartas, exacto. A propósito de las cartas que él le ha enviado a la presidencia, dice que sí se la dan respuesta. Lo que pasa es que nosotros nunca conocemos como esas respuestas que le dan, porque él dice no siempre son escritas, a veces son verbales o a veces son con acciones, pero sí se le responden. Ahorita hay que esperar a que le responda esta carta de la minería y que pues se tomen medidas para que los mineros ancestrales cumplan con sus labores y que no terminen siendo relegados por las grandes empresas. Una bonita tradición que se perdió. Antes todo el mundo enviaba cartas, se expresaba sus sentimientos a través de cartas. Ahora se manda mails. Ya ni mails, ya todo el mundo es a través de WhatsApp, un mensaje de voz, un emoticón. Y se volvió se ha perdido mucho como ese sentido de los sentimientos. Más o menos impersonales, con emoticones y demás. José, yo creo, a mí, por ejemplo, en mi caso, el contacto con la persona, mirarle a los ojos, ver la letra, eso hace falta. O así sea una llamada, una buena expresión, unas buenas palabras, no sé, me parece que siempre va a ser más
ese tema de dialogar que el de mandar un emoticón que no dice nada. En estos días lo hablamos con un experto que venía a la mesa y decía que es que hoy en día solamente se hablan con palabras, y me parece que sí, ese contacto hace falta, José. Por acá dice nuestro camarógrafo Metro que le hace falta el tema del corazón con la flecha, el dibujo. Sí, hace falta, pero bueno, eso es, así va el mundo, va evolucionando, se va transformando, pero sin embargo hay quienes todavía perduran y se quedan allí en el tema de las cartas, en la escritura. José Fernando, ¿usted qué nos va a contar en temas económicos o deportivos? En temas deportivos le cuento, ver que tenemos noticias a varios niveles. Este fin de semana dejó noticias buenas, noticias malas. Perdimos al único campeón de boxeo en la categoría de MB semipesado que tenía el país. Recordemos que en otros momentos de la historia hemos tenido varios, y en otras categorías de mayor realce a nivel internacional como la MB. Pero por otro lado también logramos la clasificación histórica para el país al Grupo Mundial de la Copa Davis, grupo donde el 14 ya se definieron los bombos y el 14 de febrero se sabrá cómo quedan definidos estos. Va a ser una disputa distinta a la tradicional. Son 3 bombos de 6 países cada uno, y allí se escogerán pues las naciones que se van a enfrentar. Van a ser entonces, entre comillas, 6 grupos de 3, clasifican los 6 primeros, los 2 mejores segundos. Colombia hará parte o hace parte del bombo 3 junto a Chile, Rusia, Holanda, Japón y Canadá, entre comillas los más débiles dentro de este grupo mundial de la Davis, que tiene a 18 naciones. En otros bombos, y ojalá no nos toquen, están por ejemplo España, Serbia, Italia, Australia, y ahí Alemania también es muy fuerte. Kazajstán pienso que es el más débil del bombo 2, y en el bombo 1 están Francia, Croacia, Argentina, Bélgica, Gran Bretaña, Estados Unidos. Bastante complicado clasificar pues a la fase final de la Davis, pero es importante, recordemos también que hoy hay partido a las 8 de la noche, juegan Tolima y Río Negro, y a las 3 de la tarde juega Duván Zapata, el goleador del fútbol colombiano hoy por hoy en Europa, a Cagliari frente a Atalanta, 3 de la tarde hoy. Partido interesantes, además del partido de Colombia, con la necesidad de ganar frente a Ecuador en el campeonato sub-20 suramericano. Dicen que Ecuador es la mejor selección de este evento, y Colombia llega con la imperiosa necesidad de lograr un buen marcador frente a este seleccionado. Miguel Ángel, usted también tiene información deportiva. Bueno, relacionado con los deportes, aprovechando el espacio que tiene José Gil en este momento, pues hablamos de Emiliano Sala, este jugador que el 21 de enero desapareció en un trágico accidente que todavía no se ha podido establecer las causas con respecto a este trágico accidente, pero hoy se encontraron los restos del avión. Se espera que en las próximas horas se encuentren los cuerpos, porque dicen las autoridades que ya es muy difícil de pronto encontrarlos con vida. Escuchemos el último reporte que hay, que salió en las últimas horas con respecto a este caso. Se encontró finalmente el avión que transportaba a Emiliano Sala y al piloto. Aquí está el barco, el Morven, que volvió hace minutos aquí al puerto de Guernsey, terminando su tarea. Ahora deja la tarea de sacar el fuselaje, los restos y todo lo que haya al barco público, como habíamos anticipado. No se confirma, por supuesto, a esta altura si hay cuerpos, si no hay cuerpos, pero está confirmada la aparición y el encuentro del fuselaje del Piper en el fondo del Canal de la Mancha. No tardaron mucho en encontrarlo. Es la noticia triste, porque esto da seguramente por terminado un capítulo, pero ahora empieza otro, el de sacar el avión del fondo del Canal de la Mancha. Bueno, Dubre, se espera que se rescate los restos del avión que están en el Canal de la Mancha y que se encuentren los cuerpos, si es posible, del jugador y del piloto. Pues ojalá sí logren encontrar el cuerpo de estas personas. Por fortuna ya encontraron los restos de este avión, que era como lo que más preocupaba a sus familias y lo que más generaba zozobra, porque era el hecho de no saber absolutamente nada, y pues se produce esta buena noticia entre esa mala noticia. Julián, usted también nos tiene información sobre seguridad
en el centro de la ciudad de Medellín. ¿De qué se trata? E información que viene justamente de la gobernación de Antioquia. Pues mira, Duber, le cuento que en semanas pasadas el gobernador de Antioquia hacía un pronunciamiento sobre un plan de parques que se iba a llevar a cabo en algunas zonas del centro de Medellín, precisamente por la inseguridad que se viene viviendo y pues por los cambios que hubo hace poco del general de la metropolitana que fue enviado a la región 6, pues no se había podido determinar todavía cómo iba a ser ese plan. Pues el gobernador anunció que ya se tiene claro, ya va a ser anunciado esta semana cómo van a operar, cuál va a ser ese refuerzo que se va a hacer en el centro de Medellín para que las personas puedan andar con tranquilidad en el centro, sobre todo los turistas y pues tanta gente que pasa todos los días por allí. Hablamos con algunas personas en el centro y precisamente les preguntamos qué piensan de la seguridad en el centro y esto fue lo que nos dicen. Pues a mí no me parece tan buena, no, porque mucho roban mucho. No, la seguridad ha sido mala y sigue siendo, por más que lleguen a meterle más policías o refuerzo a esto, siempre ha sido mala y seguirá siendo, porque es que si en una esquina mejoran, en la otra no. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad? Una de las fases más importantes es la parte del empleo. Si a estas personas, a estos jóvenes, a estas personas se les brindara la oportunidad de darles el empleo o mantenerlos ocupados, seguro que esto no estuviera pasando. Hoy el hambre ataca mucho y el hambre, como se dice, una persona sin comer se desespera y tiene que tirar hacia estos puntos de robar para poder llevar algún sustento a una casa, aunque ese no es el camino correcto. Pero uno se vive cuando cogen la gente encima de uno vendiendo un tinto para poder hacer vida y no lo dejan porque el ladrón no deja. Está muy deficiente. ¿Por qué? Porque, hombre, por donde uno ve la gente corriendo que le roban el celular, que una cosa a la otra. Para mí, mi pensar está muy deficiente. Bueno, resulta que este plan integral pues va a ser trasladado a los principales parques del centro de Medellín, como lo son el Parque Bolívar, el Parque Botero, lo que son el Parque San Antonio, y les preguntamos también a las personas qué pensaban, cuáles eran esos puntos que ellos consideraban donde más se ve delincuencia. Pues esos puntos de inseguridad donde más se ve es en donde nosotros estamos, en el Parque Botero, el Parque Berrío y el Parque Bolívar. Son 3 puntos estratégicos, es donde llega toda la gente y es donde más se ve el robo y toda esa cuestión. Pero no pase de usted de Palace a Junín, es un riesgo fatal. Se lo digo yo, y hay mucha gente con tragos, sin tragos, hay gente muy elegante, muy bien arreglada con su maletín y cuando menos piense, lo van como es que dice la gente, lo van trabajando y uno se confía de la apariencia. Yo pues por favor, yo tengo 52 años, ya no me confío, pero es muy delicada la seguridad en Junín. Yo diría que la parte del hueco, ¿sí sabes dónde es? De aquí Carabobo derecho, más o menos. Y sí, ha estado mejorando un poquito la seguridad en Medellín. Allí la Candelaria, ese es por ahí por la Candelaria, eso es efectivo que logran a robar a uno. Y por estas partes de acá, de este parque, y en el Parque Bolívar, que eso sí no van a ser capaces de arreglar esa situación, sabiendo que ya le metieron y que policías adentro al parque, y va usted ya en este momento y no lo sabe. Pues prácticamente en todos los puntos del centro acechan los ladrones. Esperemos que este plan de parques pues se sirva para solucionar toda esta delincuencia y todos estos atracadores pues que paren en la cárcel y que no vuelvan a salir como salen normalmente. Bueno, ustedes, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo con esa intervención? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué le recomiendan a las autoridades? ¿Qué parque deberían de intervenir? ¿A qué parque deberían de poner la lupa? Escríbanos a través de las redes sociales, a través del Facebook, y después de este corte ampliamos la participación de ustedes con nuestros televidentes. Vamos a una pausa y ya regresamos. Y Miguel Ángel, ¿qué están diciendo nuestros televidentes en nuestra cuenta de Facebook Live? De acuerdo, Paula Andrea Londoño Zuluaga dice: demasiados alcaldes en problemas con la justicia, y esto es en Antioquia, ¿cómo será en otros departamentos donde se supone que hay más corrupción que acá? También dice: hay que mirar bien este año por quién se vota, pues para hacerlo por conciencia y no por corrupción. Julio César Pachón dice: yo en Canadá, está sintonizado con nosotros, y nos pregunta Héctor Fabio:
cómo va Venezuela en este momento. La situación de Venezuela a las 5 de la tarde. Germán, que es nuestro especialista, estará ampliando de todo el movimiento que se ha registrado hoy con este país hermano, donde hoy también recibió por el respaldo del presidente Guaidó por España. Entonces cada vez se arrincona más a Maduro y se espera que en las próximas horas se den nuevas noticias y ya Germán estará adelantándolo a las 5 de la tarde. Pero Miguel, ¿sabe que yo soy de los que pienso y lo manifesté el viernes? Sí, señor. Maduro está comprando tiempo y ahí todavía no está pasando nada. Y por las buenas y a punta en marchas y pidiéndole el favor, el señor Maduro no va a salir del poder. No, igual o sea, eso es ingenuidad pensar que el señor Maduro va a decir, sí, me voy a ir. No, el señor está comprando tiempo, y no tiempo para irse, sino tiempo para que se olvide la cosa y seguir ahí. Igual los países lo están arrinconando, la Unión Europea ya está como cerrándole a poco las Hay 13 países de la Unión Europea que reconocen a Guaidó, pero de todas maneras, eso a los grandes personajes que han estado a lo largo de la historia al frente de diferentes países, poco le importan lo que piensen los vecinos. Pero sin embargo, José, el fin de semana varios integrantes de las fuerzas militares asumieron y lo hicieron público, que tomaron a Guaidó como justamente... Su legítimo presidente, lo consideraron su legítimo presidente. Lo consideran como el presidente que estaba al momento pues ahí como llevando todas las riendas de Venezuela. Sin embargo, está muy difícil la situación allá con Nicolás Maduro. Pero mire, ver que si usted ha hablado con venezolanos, o yo que he tenido la oportunidad de hablar con venezolanos, se les siente como esperanza, se les siente como un aire, independientemente que pueda o no pase nada, se les está cambiando como ese pensar, como esa forma de por lo menos ven como más cercano el momento de la caída. Y de volver a Venezuela otra vez. Entonces, pues están aferrados a esa pequeña posibilidad, pero lo de Guaidó por el momento es algo simbólico más que otra cosa. Esperemos a ver qué pasa. Presidente con poderes ante el pueblo es Maduro, no es Guaidó. O sea, eso es más simbólico. Yo un poco de romántico tengo. Bueno, vamos a ver qué pasa, esperemos a ver qué pasa. Julián, usted tiene noticias sobre el expresidente Belisario Betancur. ¿Qué va a pasar? Pues mire, Eduardo, le cuento que el expresidente Belisario Betancur, como todos sabemos, falleció el año pasado, el 7 de diciembre, a sus 95 años. Este día estaría cumpliendo 96 y por ese motivo pues la Universidad Pontificia Bolivariana decidió hacerle un homenaje, una ceremonia, recordar a este hombre que tanto legado cultural y artístico le ha dejado a nuestro país y que pues durante su presidencia recordó que era un camino para, digamos, cambiar las balas por el arte y que a través del diálogo se pudieran resolver tantos conflictos. El presidente Belisario también dijo pues que la gran fortuna de él había sido nacer sin fortuna, porque pues lo obligó a lograr salir adelante y ser uno de los presidentes más recordados de nuestro país. Hablamos con su sobrina y ella nos contó precisamente pues cuál fue ese legado cultural que le dejó Belisario Betancur a nuestro país. Él fue un gran descubridor de talentos. Él le encantaba que brillaran las personas creativas, la estética, fue un gran amante de la estética y él fue un convencido de que la cultura es un gran motor para el desarrollo de las naciones y de las comunidades y de los pueblos, así que cualquier esfuerzo que se pueda hacer en ese sentido, él siempre lo vio como prioritario. No solamente fue cuando se retiró ya de la vida política, sino siempre para él en el centro de su formación estuvo el arte, estuvo la cultura, la literatura, estuvo la palabra. Bueno, con respecto a este homenaje, el gobernador de Antioquia también anunció que se realizará una escultura en honor a Belisario, precisamente en Amagá, donde él nació, y abrirá un concurso para que los artistas que quieran participar pues manden sus propuestas y se elija cuál va a ser esta escultura que estará allí en el municipio. Y también anunció que se va a estrenar un libro de su vida y obra que pretende él salga este año. Entonces estaremos atentos a ese libro, a esa escultura, porque de verdad pues un presidente como estos para la historia de Colombia muy importante. Pero sabe, más recordado como expresidente que como presidente. Como presidente fue bastante cuestionado en su momento. Por el tema del Palacio de Justicia, sí, por el tema del proceso de paz, él fue el del Mundial de Fútbol, que no permitió que se hiciera el Mundial del año 86.
en realidad como presidente fue muy cuestionado. Se habla más de él es como expresidente. O sea, fue un buen expresidente y muchos... un presidente cuestionado. Y José, no hay muerto malo. De pronto la situación que le tocó a él en el país en ese momento también era un poco difícil, pues como para empezar a cuestionar todo lo que tenía que hacer él en el momento, y tal vez cuando logró ser ese vicepresidente, pues pudo haber concretado todas esas cosas que él quería hacer cuando estuvo ahí. Obviamente se le reconoce pues su origen humilde, de Amagá, que estudió con sacrificio en la UPB, en fin, y toda la cosa, y todo lo que logró y llegó a hacer. Pero sí, como presidente en su momento, como casi todos, entra con muchas expectativas y sale la gente anhelando su partida. Pero hay que reconocerlo, como expresidente fue bastante bueno. Vivió 95 años, se alejó bastante de la política, tomó una postura que muchos expresidentes por eso no han tomado. por eso fue bueno, porque se alejó de la política, buen expresidente. Pues lo que pasa es que como político no fue bueno, entonces alejándose de la política diría uno que fue mucho mejor. Bueno, y antes de irnos quiero mostrarles este video que es el que tiene mayor número de veces compartido en nuestras redes sociales. Son los temas que tratamos la semana anterior. Este video tiene que ver justamente con temas de movilidad. Se los quiero mostrar como el video más compartido de este fin de semana, el video que más han visto este fin de semana las personas que nos siguen a través de nuestra cuenta de Facebook. Veámoslo y ya regresamos. Cuando empezaron las secretarías del área metropolitana, y no solamente del área metropolitana, sino también de Cali, por ejemplo, a sancionar por el tema de la revisión técnico-mecánica y por el tema del SOAD, en lo que yo nunca estaba de acuerdo, le soy franco, y yo aquí lo voy a poner, y yo lo he dicho muchas veces aquí en estos micrófonos, es que las secretarías de movilidad han incumplido un debido proceso, porque cuando se sanciona por el SOAD o se sanciona por la revisión técnico-mecánica, es que se debe detener el vehículo en vía pública porque se supone que está poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Cuando hay una detección electrónica, solamente se sanciona pecuniariamente, mas no se evita que el vehículo siga circulando por las diferentes vías de la ciudad. En este caso, un comparendo electrónico no evita que el vehículo se detenga. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hubo algunas acomodaciones que me pareció a mí por parte de los organismos de tránsito muy olímpica. No hagamos una diaria, hagamos una cada 9 días. ¿Estamos de acuerdo? Entonces incumplen para mí el debido proceso. Porque además la norma dice que se debe inmovilizar el vehículo y demás por esta... Bueno, este es el video que más se ha visto en los últimos días de nuestras redes sociales. Trataremos todos los días de mostrarles las imágenes más virales de los programas que realizamos. Hasta acá nuestro programa. A propósito de ese tema que usted habla de los videos de nuestras redes sociales, falta que esté en nuestras redes sociales el video del pasado viernes del payaso que se enfrentó acá en la mesa, pues prácticamente con el precandidato. Hoy se lo podemos ver a las 5 de la tarde, lo podemos ver los momentos más importantes justamente de nuestro programa el pasado viernes. Bueno, hasta acá nuestro programa. A ustedes muchas gracias. Recuerden que nos vemos nuevamente a las 5 de la tarde en nuestra emisión central. Que tengan un feliz día.